Está bien, está bien, está bien. Yo tengo unas preguntitas para hacerles igual. Mientras van entrando, quiero saber qué vieron de la ecografía obstétrica de primer trimestre. La pregunta específica es si vieron algo sobre esa ecografía del embrión pequeño de las 6, 7 semanas. Si hablaron algo de eso ya en la clase anterior. Hemos hablado cuando aparece cada una de las primeras imágenes, ¿no? Creo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, en esta ecografía, en este momento, la intención es ir un poquito más a la 11-14, pero de todos modos tengo un par de imágenes que son de la primera gesta. A lo mejor si está algo de la información repetida, ya me dicen y salto, ¿sí? Pueden comunicarse, me dicen y paso a otra cosa. 733. Acá tenemos unos conceptos teóricos que son, bueno, que los van a tener y que son estadísticos y que son preguntas de examen también. Por ejemplo, con respecto a las etiologías de las anomalías congénitas, las cromosómicas, que la incidencia tiene solamente un 3%, y si es solamente un 3%, a su vez es muchísimo, y causan el 50% de abortos en el primer trimestre y el 5% de las muertes fetales. La prevalencia no tiene asociación con la paridad, etnia, nivel socioeconómico, factores ambientales. Hay una cosita que quería mencionarles con respecto a la edad materna. ¿En qué momento, en qué edad materna ustedes creen que hay más problemas con un embarazo? ¿En qué edades? En los dos extremos. En los dos extremos, ya lo han mencionado, en la adolescencia y cuanto más avanzada es la edad de la madre, que es lo que estamos viendo muchísimo ahora. El tema es que, como ya lo habrán escuchado también, cada vez tenemos mamás un poquito más grandes y ahí hay un doble riesgo en realidad, porque las mamás más grandes no solamente tienen problema con esto de que su bebé puede estar no bien, sino que al pasarnos de cierta edad, aumentamos el riesgo también de muerte materna, ¿sí? Entonces, el riesgo hay que pensarlo. Imagínense que una cosa es decir, tengo chances de, por mi edad, tener un hijo Down, tengo más chance que alguien más joven, estadísticamente hablando. Y otra cosa es decir, para una mamá que ya tiene uno o dos hijos, que con un embarazo más y teniendo 44 años, puedo llegar a fallecer yo como madre, y aparte de que mi hijo no esté bien, o capaz lo salvan, ¿no? Pero dejar a dos huérfanos. Por tener un hijo más, voy a dejar a dos huérfanos, ¿sí? Hay una cuestión ahí con la incidencia aumentada de muerte materna también. Bueno, en este caso nos estamos abocados a los babies. Pero la edad materna es un tema muy delicado, y más la estadística en realidad está forjándose mucho más en este momento, y también no solamente por las mamás que deciden tener hijos más grandes, sino por el aumento de los embarazos que son con inseminación artificial y con métodos varios que ayudan a que una mujer de 44, 45, tuve una paciente de 47 años con un embarazo gemelar. Sí, claramente no fue natural, fue buscado, pero 47 años arrancando con sus primeros dos bebés. No es lo mismo el riesgo de esa gesta, el riesgo de la madre, el riesgo de los bebés. Bueno, imagínense después con esa edad estando a cargo de mellizos pequeños dando vueltas por la casa también, pero bueno, eso es una cuestión muy personal. Bien.
Hay una alta letalidad intrauterina por las anomalías cromosómicas, trisomía 21 del 40% y en la 13 y 18 del 80%. Bien, después tenemos las anomalías génicas, que tienen una incidencia del 1% de los recién nacidos. Hay cambios en la estructura de un gen, la transmisión es por patrones que ustedes conocen, como los autosómicos dominantes recesivos y del cromosoma X. Anomalías de origen poligénico, multifactorial y ambiental, tienen también una incidencia del 1%. Estas malformaciones anatómicas aisladas, no sabemos, nunca vamos a saber de dónde. Bueno, no sé si nunca vamos a saber, pero no tenemos idea de dónde surgen, son esporádicas. Ahora sí hay un riesgo cuando hay un riesgo aumentado, cuando hay una diabetes materna previa que fue mal controlada o un hijo afectado previo, ya está, hay escalas, ¿no? Que yo voy sumando puntitos, ¿sí? Hay escalas que uno le pone la edad, le pone los diferentes factores que tenga de riesgo la madre y te va haciendo un riesgo corregido del estándar, ¿sí? También la exposición a radiaciones, el alcohol, fármacos, la rubiola, la toxoplasmosis, el tumorovirus. Hay antecedentes que pueden llegar a afectar entonces a que haya alguna anomalía de este tipo. Entonces, en el primer trimestre, y esto también siempre se pregunta, uno quiere saber si está el bebé, ¿sí? Si está y si está bien. Si está en el lugar correcto y si está bien. Entonces, embrión de 8 milímetros con un saco gestacional de más o menos 25 milímetros es una edad ideal para hacer esto. Yo confirmo embarazo. ¿Qué hago más? Determino la edad gestacional. Me fijo en el número de embriones y corionicidad. Evalúo vitalidad fetal, o sea que le voy a tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? Evaluar anatomía fetal, hay que valorar anexos, los varios, y las vías pueden ser transvaginal y abdominal. Entonces, hay un temita con la gente que dice que, bueno, tengo ciclos regulares, entonces ya calculé, entonces ya sé que mi hijo puede tener tanta edad gestacional, más o menos. La FUM es algo que se utilizó siempre, que se va a seguir utilizando, pero hay que tener en cuenta que no solamente en los embarazos en mujeres que tienen ciclos irregulares puede haber mucha variabilidad, sino que hay veces que justo cuando quedaste embarazada saltaste un ciclo o tuviste el sangradito de implantación y pensaste que era que estabas menstruando y lo toman como, bueno, fue raro, sí, fue menos, pero yo pensé, y entonces calculan, vienen para hacer su ecografía de 8 semanas o de 9 semanas y ya están de 4 semanas más o de 4 semanas menos, ¿sí? Como que suele pasar que nos encontramos con sorpresas según el cálculo lógico que tenía la madre. Con respecto a la vía, los embarazos estos pequeños, de 6, 7 semanas, 8 semanas, se hacen transvaginal y después ya se podrían hacer por vía transabdominal. Nosotros tenemos, como no sabe si la FUM muchas veces es incierta, cualquier primer embarazo que sea reciente, como les digo, la madre tampoco ni sabe de cuánto está, la primer eco es transvaginal. Y la 11-14 ya es por la panza. Pero en realidad nunca sé cuándo está, o sea, como que yo les diga, bueno, la semana 10 la podría llegar a hacer por la panza, pero ¿cómo sé que está de semana 10 la paciente? La paciente no sabe tampoco, generalmente. Hay que mencionar acá, como para agregarle un poquito de respaldo a esto, que hay mujeres que vienen con 3 y 4 y 5 meses de embarazo sin saber que están embarazadas, sin sospechar para nada que estaban embarazadas. Bien, esto lo van a hablar, seguramente lo hablaron ya, de la determinación de corionicidad y amnionicidad, así que no me voy a detener con esto lo hablan con la doc. Acá tenemos saquitos gestacionales, con el número 1 es la vesícula vitelina, y yo creo que lo que quiero que miren es el saco grande negro, que es el saco gestacional, y el polo fetal,
que a la hora de mencionárselos a los papás, claramente no se evidencia cuál es el polo cefálico y caudal, y los papás ven una manchita blanca de 1.4 milímetros, 1.8 milímetros, y de ahí tienen que saber, bueno, abajo hay justo un gemelar, pero de ahí tienen que ponemos un Doppler un segundo y tenemos latidos en esa manchita que ven milimétrica, casi todo el centro que ven acá grande, todo eso es como el corazón, son puro corazón, digamos, en esa época. Bien, acá justo decía esto de transvaginal menor de 9 semanas, hay que valorar cervix porque hay cervix incompetentes o cortos y demás. Los anexos siempre se tienen que mirar también. Acuérdense que tenemos siempre que estar atentos a la presencia o no de un embarazo ectópico. El sitio de implantación porque tiene que ser el fondo endometrial. Ahora tengo una imagen donde está una implantación más baja. Atento a los marcadores cromosómicos y vasculares, ya vamos a hablar después de eso. Entonces, transabdominal mayor de 9 semanas y también lo mismo, marcadores. Bien, entonces tenemos el saco gestacional que me puede decir, yo lo mido y me da el equipo me da una edad gestacional calculada. Pero está demostrado que la longitud de ese embrión es más fidedigna para decirme la edad gestacional. Lo que ven como CRL, ahora nosotros le decimos LEM. ¿Por qué? Porque CRL tiene que ver con mencionar longitud cráneo-caudal, ¿sí? Y a veces vos me dices esa manchita blanca que les dije de 2 milímetros, y sí, la medís de punta a punta, pero después resulta que creció un poquito más y yo me di cuenta que cráneo no tenía, era una cráneo, ¿sí? Un bebé que fue creciendo el resto, pero no tenía hueso, ¿no? Entonces, por una cuestión semántica, lo modificaron y le pusieron longitud embrionaria máxima, que es lo que están viendo en la foto de arriba a la derecha, donde todavía no tengo osificación y yo no puedo acá afirmar o negar que tenga cráneo, ¿sí? Bueno, la frecuencia cardíaca basal también se mide, las características del saco gestacional, que tiene que ser como, hagan de cuenta que es un globo o un globo pequeño inflado con paredes, como un globito bien inflado, bien regulares, ¿sí? No como la imagen que tienen abajo a la izquierda, que claramente no está bien. Comparen la de abajo a la izquierda con la de arriba a la derecha, y uno dice, bueno, esto no está funcionando, algo está pasando acá, ¿sí? La implantación ya lo mencionamos, que sería el fundus. Bien, y acá tenemos, le traje para que vean un poquito algunos criterios de viabilidad de ese embrión pequeño, hay criterios mayores y menores. Los mayores te dicen que si hay ausencia de embrión en un saco gestacional de 25 milímetros en su diámetro mayor, ya es un criterio mayor para que yo diga, esto no va a andar, ya no va a aparecer un embrión a esta altura. La no visualización del saco vitelino en un saco gestacional de 20 milímetros de diámetro mayor también ya no va a aparecer, ¿sí? Ya algo está pasando. Y los criterios menores, una reacción decidual, que es lo que hace el endometrio, lo tengo acá. Fíjense, ¿ven la flecha? ¿Están viendo el cursor? Sí se ve. Sí, se ve. Bueno, ahí tienen esa imagen más ecogénica alrededor del endometrio, es porque empieza a reaccionar y vos decís, bueno, acá algo está pasando, ¿sí? Empezó a haber un embarazo, pero claramente no hay un saco gestacional anecoico, ¿sí? Tiene un contenido ecogénico adentro y hay una reacción decidual muy pequeña, menor a 2 milímetros. Los contornos irregulares del saco gestacional, que es lo que ya vimos en las otras imágenes. La ausencia de doble reacción decidual, no se preocupen. Implantación baja del saco gestacional, que es acá. Fíjense, esta imagen. Yo al saco gestacional lo tengo que tener, si esto es el fondo uterino, al saco gestacional lo tengo que tener justamente ahí, en el fondo del endometrio. Si este es el fondo uterino,
traten de imaginar, yo les voy a marcar el útero, ¿sí? El útero esto es fundus, me voy, esto es cervix, esto es cuello de útero, de acá hasta acá, es cuello de útero. El saquito gestacional está acá, al lado del OSI, ¿sí? Este saquito tendría que estar acá, este saquito debería estar acá. Esto lo esperamos 1 o 2 semanas y lo va a perder. Si esto no va a andar. A veces, cuando hay una cesárea previa que está acá, el sitio es como un ectópico en el lugar de la cicatriz, ¿sí? Pero bueno, si la implantación ya es baja, ya es un criterio menor de no viabilidad, y esto es cuestión de esperar nomás, ¿sí? Porque está realmente demasiado bajo. Bien, esto solamente para que vean un hematoma, ¿sí? Acá es una colección hemática al lado del saco gestacional, ¿sí? Por el pronóstico. Y quería en realidad esta imagen para mostrarles esto, que es otro hematoma, pero ya no nuevo. La sangre cuando recién sangra, cuando recién tenemos líquido nuevo, como es líquido como si fuera orina, como si fuera sangre recién circulando, ¿sí? Es anecoico. Después esa sangre se va modificando y se va haciendo como algo así, que es un sangradito crónico. Bien. Causas: anomalías genéticas, problemas en la cavidad uterina por sus malformaciones y alteraciones inmunológicas. Acá tenemos, fíjense, está en proceso de evacuar, esto ya no fue viable, está en proceso, esto es todo el endometrio abierto, como la cavidad desdoblada, y está en proceso de evacuar. Acá también, yo necesito controlar esto para que cuando producido el aborto, en realidad no haya restos en endometrio, restos ovulares se llaman, ¿sí? Y que lo que quede, si queda algo ecogénico que lo está separando, que sean solamente, que sea sangre, coágulos y que no haya restos ovulares. Igualmente, hasta que no tenemos un endometrio fino de vuelta, inclusive más delgado de esto, no me voy a quedar tranquilo. Bien. Con respecto a anatomía fetal en el embrión pequeño, las estructuras a evaluar: estómago, vejiga, cráneo, plexos coroides, indemnidad del aparato abdominal, de la columna. Sombras renales a esta altura, estamos hablando ya de 11-14, ¿sí? Sombras renales no voy a ver, diafragma lo voy a ver un poco mejor más adelante. Miembros superiores e inferiores tengo a la 11-14 esbozos recién. Movilidad fetal sí la puedo ver, tono fetal también es algo que vamos a evaluarlo también en la 2024 más que nada. Sí, pero son cosas que yo tengo que ir mirando, pero por ejemplo, los riñones no los voy a ver ahora, los voy a ver más adelante ecogénicos y recién en no sé, en la 30 semana voy a tener unos riñones hipoecoicos que se diferencian súper bien del resto, pero bueno, hay otras formas de localizarlos, como por ejemplo focalizarme en las arterias renales para poder dilucidar que están los 2 riñones. Si tengo 2 arterias renales, se presume que están los 2 riñones y así. Como les decía, hablamos de LEM. LEM es esa longitud embrionaria máxima. Se mide cuando el embrión tiene entre 45 y 84 milímetros, que eso coincide con la semana 11-14, ¿sí? La semana 11-14 no es 11-14, es 11 a 13-6, perdón, 11 a 13-6. Si ya llegaste a la semana 14, ya no me sirve, por ejemplo, las medidas de TN de la nuca, ¿sí? Entonces las tablas están hechas con percentilos desde la 11 hasta la 13-6. Si me pasé 1, 2, 3 días, ya no puedo usarlas. Por supuesto, lo voy a medir al feto, ¿sí? Y voy a informar el resto de las cosas, pero la fecha ya te pasó, ¿sí? Eso es muy estricto. Entonces, el corte se debe hacer en un perfil estricto, en un corte sagital, así como lo ven en la imagen, para poder medir la translucencia local. Y el valor, depende si lo medí en la semana 11, 12 o 13, va a responder a una tabla y le voy a poner un percentil. Básicamente le voy a poner si tiene mayor o menor percentil, al percentil 95 nada más.
pero yo voy a medir, por ejemplo, 1.2, 1.4, ¿sí? 1.0, la TN. Y como les digo, si llega a haber una TN que me llama atención, tengo que ir a una tabla y buscar el percentil correspondiente e informar. A esta altura del embarazo es hueso nasal presente o ausente. En la 2024 es medida de hueso nasal. ¿Qué busco? Si hay un hueso nasal ausente acá, pero si en la 2024, bueno, o en ambas, ausente o hipoplásico, presente, ausente o hipoplásico. Pasa que en la 1114, diferenciar entre un hueso hipoplásico o no es más complicado, pero básicamente es presente o ausente. Bueno, el ductus venoso, que debe presentar un flujo antrógrado, ahora les voy a mostrar cómo se ve en la gráfica, y el flujo tricuspidio, que no tenga regurgitación. Con eso básicamente tenemos todo lo del embrión, lo del feto sería ya a esta altura, y con todo esto estamos descartando posibilidad de alteraciones cardíacas, descartando problemas cardiovasculares. La técnica de la medición del ATN debe medirse con una LEM, como dijimos, entre 45 y 84. Cada vez que vean CRL es lo mismo que LEM. Entonces, entre la semana 11 y 13, 6 debe realizarse un corte sagital, dijimos, fetal en posición neutra, ausencia de movimientos fetales. Los fetos no saben que nosotros queremos que estén derechitos, como soldaditos, y ellos se incurvan mucho, a veces se ponen como si estuvieran haciendo un abdominal, o al revés, o están como arqueados, digamos. Entonces, a veces hay que esperarlos. Si lo tengo si lo tengo al embrión en una posición no neutra, me pondré a medir otra cosa, me pongo a evaluar otra cosa y después vuelvo a ver si encuentro la LEM bien. Ellos giran también, no están en un corte sagital esperando que vos le saques la foto, me dan la espalda, se ve la cara. El corte sagital ese que se ve en las fotitos es muy lindo, pero no es tan fácil de conseguir, no por la capacidad de la persona que está haciendo la ecografía en este caso, sino porque el embrión está todo el tiempo girando. Todo el tiempo está moviéndose desde muy pequeño y bueno, hay que adaptarse al embrión. Se debe tomar, en el caso de TN, la medida in-to-in, se dice, que es, ahora cuando les muestro la foto, yo voy a estar desde adentro a adentro, ¿sí? No tomando nada que sea más afuera, ¿sí? Adentro, adentro. La cruz de los calipers, que son los elementos que miden del equipo, deben perderse en el espesor de las líneas de ATN, deben tomarse más de una medida y elegir la mayor. Esa es otra buena práctica, ¿sí? No voy rápido, tomo una y dejo, porque como les digo, el feto va a estar cambiando de posición, va a estar encorvándose más o menos, va a estar cambiando un poco su perfil. Yo voy a buscar la que mejor represente o sacar un promedio, ¿sí? Cuando hay circular de color en la nuca fetal, debe tomarse 2 medidas, una antes y otra después de la misma, e informar la medida promedio. Eso, bueno, es algo que podría pasar, pero no es tan frecuente. Bien, entonces, a la imagen la tengo que acercar todo lo que pueda, tengo que tener este corte y donde yo pueda ver algo de hueso nasal, de maxilar, de mandíbula, y como para saber que estoy bien de perfil, y poner los calipers a esta altura de la nuca, ¿sí? Fíjense lo que está pasando acá. Entonces, esto que lo ven acá súper lindo, está muy lindo para mostrar, pero como les digo, no solamente es complicado por el embrión, sino que a veces por el abdomen de la madre, ¿sí? Por el tipo, la ubicación del útero. Si ustedes saben que el útero puede estar en anteversoflexión, puede estar en una posición neutra, puede estar en retroversoflexión, y la retroverso tiene como 1, 2, 3 grados, y así que cuando está bien inclinado hacia atrás el útero, lo que me hace es que justamente está en retroverso, lo tengo en el fondo endómetro del embrión y lo tengo allá casi cerca de la columna.
Entonces cuesta ya muchísimo ver el embrión a veces, ¿sí? Por la panza. Y en una persona delgada, con un útero muy en retroverso, ya me cuesta hasta identificar el embrión. De ahí a sacar mucho detalle, en medir una TN bien, ver un hueso nasal y tener una buena foto de hueso nasal y demás, a veces es una tarea terrible. A veces hay que ver en la semana 11 o 12 y le decimos, no, para, andate a tu casa, venite la semana que viene y miramos de vuelta. Ese útero va a ir como corrigiendo su posición y haciéndose más neutra a medida que vaya creciendo el bebé. Pero bueno, a veces es un desafío muy importante. Bien, acá tenemos otra foto con una buena imagen de hueso nasal también y maxilar, superior, mandíbula, y una TN bien tomada, que no hay que confundirla con esto, que es el amnios, ¿sí? Más imágenes de lo mismo, una TN claramente aumentada, ¿sí? Estas todas impresiones normales, los calipers siempre in-to-in, y en algunos casos no tan bien logrado ese perfilcito que acá está mejor, ¿sí? Acá está mejor. Bien, con respecto al hueso nasal, también en esas mismas semanas, vos tenés que ampliar la pantalla para que esa imagen, ampliar la imagen en la pantalla, perdón, para que ocupe la mayor parte de la pantalla y no sea una imagen chiquita perdida, en un corte sagital medio, que pasa por el diencéfalo, que van a ser después los tálamos. Y tenemos una primera línea que es la piel nasal, la segunda línea que es el hueso nasal, y la tercera línea que es la punta de la nariz, ¿sí? Porque por ahí, esto lo menciona porque a veces uno confunde una línea de piel y a veces piensan que es hueso y es una línea ecogénica de piel nasal nomás, ¿sí? No tienen que confundir una cosa con la otra para no decir a alguien que tiene hueso nasal y resulta que no tenía, ¿sí? De todos modos, en algunos bebés, claramente, como les digo, insisto, es más claro y en otros no es tan fácil probarlo. Más imágenes de lo mismo, ¿sí? Si estoy en esta posición perfecta para evaluar hueso nasal en un perfil estricto, también voy a estar en la posición ideal para medir TN. Ahora, fíjense cómo si no está. Si miran el tórax y continúan en el eje mayor del tórax, continúan en línea recta, la cabeza de este bebé que esté bien extendida va a estar hasta acá abajo, ¿sí? Los bebés muchas veces están así, con esa posición un poquito más en flexión, como mirando hacia el piso, como si hubieran estado parados estarían mirando hacia el piso, ¿sí? Buscando una moneda. Entonces, para medir la LEM, cuando medimos la longitud membrana máxima, nosotros necesitamos que el bebé esté lo más derechito posible, porque si no, le corremos riesgo de medirlo, darle una edad gestacional, asignarle una edad gestacional menor a la real. Bueno, tenemos también la regurgitación tricuspidia, que se hace como pesquisa también en la 11-14. La idea es ir sumando entre la edad gestacional, la TN, la subeta y el papá, más la tricuspidia, ir sumando factores que me ayuden a disminuir el riesgo total o sea, aumentar la tasa de detección de cromosomopatías. ¿Sí? Acá tenemos como la gráfica nomás, no importa. El ductus venoso es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es el ductus? Es una comunicación vascular de la vida fetal que permite el paso de sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior y a la aurícula derecha. Para lograr esto también necesito un corte parasagital derecho. Ahora vamos a ver la siguiente imagen bien dónde, pero esto es el flujo normal que se tiene que conseguir. Bueno, esto es muy técnico. Si se mueve lo voy a perder todo el tiempo, así que hay bebés que están todo el tiempo como saltando y no se quedan quietos un segundo. Muchos papás que te dicen, ya me comí el chocolate antes de venir para que se mueva y lo puedan. Y a veces que se mueva es un dolor de cabeza, porque hay cositas que yo quiero ver que necesito que se quede quieto, porque si yo le quiero prender un Doppler a algo y el bebé se está moviendo, lo pierdo todo el tiempo. Bueno, al menos 3 ondas,
para que haga el cálculo. Acá tenemos una ideal, ¿sí? Esto sería la gráfica. Y para el ductus, entonces, donde hace aliasing, que es este lugar que está más clarito, ahí es donde me voy a poner con el caliper. Insisto en que estas son imágenes como ideales, pero a veces cuesta muchísimo, a veces es más fácil, depende un poquito de múltiples factores. Y entonces me pongo con el caliper acá, consigo la curva, esto sería patológico, esto sería normal. ¿Sí? Acá de vuelta, donde hace el aliasing, ductus venoso. Bien. Después tenemos la parte bioquímica la hablan con la doc, ¿sí? Pero para sumar, les decía, a la detección tenemos el bioquímico de cromosomopatías en sangre materna, donde tenemos el dosaje de Flibeta HCG y el PAPAP. Más los marcadores ecográficos. Y acá te dice, bueno, cuanto más sumes, mayor detección. La edad materna aislada, un 30%, la edad más la ATN, 70-80, más hueso nasal 90, edad ATN más bioquímica 90, pero si de todo sumamos todo, tenemos un 95%. Ya en suma que es muchísimo, teniendo en cuenta de todos modos que hay patología de aparición más tardía. Esto es muchísimo para ofrecer con respecto, y se hace en la escala de riesgo aumentado o normal, que se puede, con lo cual uno como, ya sea el ecografista, el ginecólogo o el papá, se queda mucho más tranquilo de que por lo menos hasta acá, hasta lo que se puede detectar hasta este nivel, estamos con todo en orden. Hay una cosa más que se empieza a medir acá, que son las arterias uterinas. La posibilidad de que haya hipertensión o una preeclampsia, eclampsia al final del embarazo, es algo que se puede llegar a, digamos, de alguna forma predecir mediante la toma de flujos a nivel de arterias uterinas. Entonces, decimos que afecta al 5 al 10% de las embarazadas, el 70% ocurre en pacientes primigestas, sin antecedentes ni patologías asociadas, que justamente son las pacientes que uno no conoce, porque no tiene ningún antecedente. Responsable de 200.000 muertes al año en el mundo, aumenta 20 veces la morbimortalidad materno-fetal, y es la primera causa de muerte materna, ¿sí?, en la República Argentina. Primera causa de muerte materna. Entonces es muy, muy importante. Lo que se hace justamente es hacer una medición de cuán rígidas estarían las arterias uterinas. También se le pone un percentilo, y debería estar menor al percentil 95. Ustedes con que sepan que tiene que estar menor al percentil 95 ya está. Si le ponen percentil 13, 23, 83, cualquier cosa, alguien quiere ponerle el percentil exacto, bueno, buenísimo. Pero con que diga menor al percentil 95, ustedes ya saben que esas arterias uterinas ambas están bien, o está una bien, la otra tal vez no esté tan bien, pero entre ambas, porque es el promedio de ambas arterias uterinas, entre ambas el promedio da menor al percentil 95. Y eso ya nos deja tranquilos. Entonces, se debería hacer ese screening universal. Esto es algo que se le debe ofrecer a toda mamá en la 11-14 durante esa ecografía. Se mide índice de pulsatilidad. Hubo un tiempo que se medía el índice de resistencia, ahora las tablas hablan de índice de pulsatilidad en arterias uterinas. Un IP, a ver, mayor del percentil 95 es un patológico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos riesgo de RSIU, preeclampsia y eclampsia grave o de inicio precoz. Hay un inicio precoz que es en la semana, después de la semana 30, o antes de la semana 34, perdón. Y el problema con esto es que si hay que interrumpir por riesgo materno-fetal el embarazo, los bebés son demasiado pequeños
todavía y en muchos casos pueden son no viables, ¿sí? O si sobreviven pueden tener secuelas, ¿sí? Neurológicas y las que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué se hace en esta embarazada? Se le da aspirinas, ¿sí? Está comprobado que si se da aspirinas desde esta época de la gesta, puede disminuir el riesgo de preeclampsia, eclampsia hacia el final del embarazo. Sin embargo, si yo descubro que tiene, si no le hicieron la pesquisa en este momento y se la hacen recién en la semana 24, ya la aspirina no tiene demostrado una eficacia, un impacto hacia el final del embarazo, así que ya no tendría sentido proporcionársela, ofrecérsela. Bien. Cuando tenemos un ATN mayor al percentil 95, podemos hacer diagnósticos no invasivos o invasivos. Tenemos el ADN fetal en sangre materna, la ecografía 11-14, que con todos esos datos que hablamos recién, el screening bioquímico en sangre materna, y dentro del diagnóstico invasivo, la aspiración de vellosidades coriónicas, la amniocentesis y la cordocentesis. Después tenemos también la biopsia de vellosidades coriales, que no se realiza antes de las 11 semanas, la amniocentesis, que no se realiza antes de las 16 semanas. Todas tienen, hay riesgo, ¿no? Riesgo de aborto del 0,51% mayor al riesgo basal. Ambos métodos tienen el mismo riesgo de pérdida gestacional, que los padres tienen que estar súper bien informados antes de ingresar a cualquiera de los métodos estos. Ocurre dentro de las 48 horas de realizado el procedimiento, cuando se interrumpe el embarazo por un procedimiento. Ambos métodos se realizan bajo control ecográfico. El resultado de la biopsia de vellosidades coriales demora 7 días y el de la amniocentesis 20 días. El ADN sangre materna solamente se hace para las trisomías 21, 18 y 13. Entonces, la pesquisa, focalizados un poquito en la 11-14 de malformaciones estructurales, fíjese un poquito para dónde va el ojo, ¿sí? Acuérdense de la imagen de embrión pequeño que estamos viendo a esta altura, ¿sí? No es un embrión que es fácil de evaluar, pero dentro de todo, si la técnica y el equipo me permite y la panza de la paciente, que no sea, acuérdense de limitantes, una mamá obesa con mucho folículo adiposo, o una mamá con cirugías previas abdominales justa con ese área, o un útero en retroversoflexión que me deje el embrión muy lejos, pueden ser limitantes importantes. Pero bueno, la cabeza de ese feto, ya que haya presencia, parece tonto, pero muchas veces no está, ¿sí? O sea, o no está el encéfalo o no está el cráneo, ¿sí? Entonces, presencia, calota, que esté la calota, ¿no? Evaluar la línea media, los plexos coroideos. En el cuello vemos la ATN. En la cara las órbitas, lo vamos a ver después, pero las órbitas tienen que estar, hagan de cuenta que el cálculo es que entre un ojo dentro de los otros dos ojos, entre medio de los otros dos ojos. O sea, vos tenés dos ojitos, tenés que hacer de cuenta que en el espacio entre los ojos entre otro más. No sé si me estoy enredando o me expliqué. En el tórax, por ahora vemos los campos pulmonares que sean simétricos. Después, más adelante, vamos a ver que el corazón, aparte de tener una actividad cardíaca regular, tiene que ocupar cierto espacio del tórax y no más. ¿Sí? Tiene que haber una buena proporción entre corazón y tórax. El estómago voy a saber que está presente si tengo líquido. Si tengo líquido es porque el bebé ya está deglutiendo, ¿sí? Y se ve simplemente una manchita negra dentro de ese estómago que es el líquido. Acuérdense que en ecografía el líquido es negro.
Sí, entonces yo en topografía, en cuadrante superior izquierdo, en topografía de estómago, veo esa manchita negra, digo, bueno, listo, el estómago está deglutiendo. Pared abdominal, tenemos que la inserción del cordón sea normal, ¿sí? Después, con respecto a extremidades, acá en la 11-14, ver 4 miembros con 3 segmentos cada uno, también es otro desafío. Es más fácil en la 20-24, aunque también hay que mencionar que en la misma 20-24 tenemos esto de que los húmeros los voy a ver bien, a veces el cúbito y radio lo tienen atrás, el cúbito y radio derecho, donde el bebé me está mostrando su lado izquierdo, ¿no? Lo tengo posterior, hacia atrás, hacia abajo, en el útero en retroverso, y probablemente yo no termine de ver hasta el fondo de la extremidad y la mano y demás, mucho menos contar dedos. Sí, inclusive en la 2024 muchas veces no se puede valorar, se las busca, pero no se puede valorar por completo las 4 extremidades, porque de alguna forma u otra están ocultas. Pero bueno, ese es el desafío. Si no se ve alguna cosa, como les dije, si no puedo evaluar alguna cosa en la calidad que yo quisiera, puedo seguir evaluando otra cosa y después volver, o puedo hacer salir a la mamá 10 minutos a atender otro paciente, después la voy a entrar de vuelta y me fijo si de alguna forma cambio la posición. Y bueno, después tenemos placenta, que bueno, tiene tamaño, ecoestructura. Se habla de grados placentarios, van a verlo en muchos libros y bueno, en algunas clases lo van a escuchar también, pues, grado 0, 1, 2, 3. La grado 3 es como la placenta madura. Les cuento en un entre paréntesis que para cuando ustedes estén trabajando, en muchos centros van a empezar a informar la placenta como homogénea o heterogénea. Es como que hay ya una tendencia en algunos centros a que los grados placentarios no se utilicen más, sino que se use homogénea y heterogénea nada más. De hecho, antes se decía, por ejemplo, grado 2 de 2.3 centímetros de espesor. La placenta está irregular, tiene espesor mucho más delgado en algunas zonas y mucho más amplio en otras, entonces es como que no es a menos que yo encuentre algo muy llamativo, ¿sí? No tenía mucho sentido, entonces se dejó de mencionar el espesor exacto en ese momento, sino que directamente se pone de espesor normal y ya. Bien. Con respecto al corazón fetal, fíjense cuánto de cámaras puedo llegar a identificar. Ahí tenemos una proporción entre corazón tórax, pero cuánto de cámaras cardíacas se puede identificar acá. Hay gente que se dedica a hacer ecocardio fetal y bueno, evalúa justamente, se especializan en evaluar cámaras y sus flujos desde ya esta altura. Pero los ecocardios fetales se hacen, por supuesto, más en una gesta más avanzada. Bien, entonces, las limitaciones técnicas. Primero, el tamaño, como lo vieron recién. Esta imagen, acuérdense que está súper ampliadísima, ¿sí? Súper ampliada. El tamaño cardíaco y de los grandes vasos es una limitante importante. Aparte, el movimiento fetal, el dorso fetal, que eso quiere decir si me está dando la espalda, un lateral, si está de frente o cómo está puesto el bebé. Y las características maternas que le mencioné ya recién. Viene una mamá con muchísimo sobrepeso, el útero en retroversión, lo tuvimos hace poco, muchos sobrepeso, útero en retroverso, y se había hecho ya una bariátrica, lipodermo, tenía una cirugía de hernia, tenía de todo, la panza toda tocada, y básicamente vos, inclusive con el bebé más grande, inclusive con el bebé ya de 20 semanas, no veías para atrás porque tenías tanto artefacto por el tejido, por la grasa, por el subcutáneo, por los músculos tocados y demás, es tanto artefacto que al bebé casi que lo adivinabas atrás, ¿sí?
la utilización del Doppler color. Hay un índice térmico menor a 1 que se espera tener, el tiempo de exposición de segundos, hablando de Doppler, porque si bien no se tiene información clara con respecto a lo dañino que pueda llegar a ser, al no saber justamente si le estoy haciendo daño es mejor no utilizar. Alara creo que lo dice después en alguna parte, no sé si acá, pero este término capaz que lo escucharon ya en diagnóstico por imágenes el año pasado, pero es una sigla en inglés que quiere decir que voy a exponer a un paciente como si fueran los rayos X lo menos posible, ¿sí? Tan bajo como se pueda conseguir. En inglés es, el que sepa inglés lo busca, es as low as reasonable achievable. Y eso se usa para cualquier técnica que pueda exponer a un ser humano, ¿sí? No importa si tiene 23 años, 80, imagínense en la tomografía, si realmente, está justificado un estudio, por ejemplo, una tomografía por una bronquitis o por una neumonía atípica o por un control de metástasis de un cáncer de colon hacia hígado y que quiero ver la quimio. Entonces, si el paciente y si necesito saber si responde a una quimio y lo meto a tomografía cada 3 meses o 6 meses, y sí, está re justificado por el costo-beneficio. Yo necesito saber si está respondiendo a tratamiento quimioterápico. Ya le estoy haciendo quimio, que sería mucho más nocivo, de alguna forma. Entonces, ahí sí, pero hacerle, un control de tórax con una radiografía una vez al mes a alguien solamente para ver cómo sigue, por curiosidad. Hay gente que se quiere hacer estudios que irradian y se los quieren hacer como de onda, ¿sí? Como pesquisa, entonces no estaría justificado. Sí, si no tenés estudios, pero de nada, y querés tener una base para saber dónde estás parado, por ejemplo, cuando se hacen la radiografía de tórax para ingreso universitario, ¿sí? Porque hay muchísimos hallazgos de un montón de gente que nunca se estudió en la vida y se pueden encontrar muchas cosas y a punto de partida de eso empezar a actuar. Pero volviendo para lo que es la ecografía y en especial el Doppler, la ecografía es inocua, el ultrasonido en sí es inocuo, pero el Doppler, como genera cierto calor, podría ser, tiene un efecto termogénico ahí, pues podría llegar a ser nocivo. De todos modos, es 1 segundo que se utiliza solamente para demostrar es para la frecuencia cardíaca, pero se puede usar un modo M que no utiliza Doppler. Sí lo voy a usar para el ductus y para la tricúspide. Después pasamos al abdomen fetal. En el abdomen fetal vamos a ver cómo está ubicado. Hola. Sí, perdón. En el caso que mencionaba de esa paciente que con todas esas cuestiones que hacían que no se vea casi el bebé, ¿qué se hace? ¿Se usa algún otro método o se ve lo que se puede? En el caso de la 11-14, vamos a pasar de abdominal a transvaginal, ¿sí? Para tratar de ver lo más que se pueda, porque transvaginal, en teoría, en la mayoría de los casos se podría medir mucho mejor, se podría valorar mejor, pero de vuelta. Tengo en mente un caso particular donde también el útero era grande, estaba en retroverso, muy profundo, y aún haciendo transvaginal, el estudio tampoco se podía lograr una buena visualización porque realmente la sonda, digamos, el ultrasonido no llegaba hasta donde tenía que llegar. Es una paciente grandota, ¿sí? Imagínense que es una grande de cuerpo, ¿sí? No me queda otra que poner en el informe el registro de que no se pudo evaluar, por ejemplo, TN o hueso nasal, de que no se evaluó correctamente. Tengo que dejarlo por escrito y se hace una evaluación exhaustiva en la 2024.
¿sí? Como para tratar de compensar y la TN, vamos a ver en la 2024 que se hace una medición análoga, que es la del pliegue nucal, y con respecto al hueso nasal dijimos que veíamos si estaba presente o ausente y en la 2024 se lo mide. Entonces voy a tratar de ponerle mucho más atención a la hora de la 2024, ya que sé justamente de que no tengo estos marcadores de la 11-14. ¿Sí? Pero debo dejarlo por escrito. ¿Sí? No va a pasar, el embarazo va a seguir su curso normal. Yo tengo que saber dónde estoy parado nada más y la paciente también. Si no se sabe, si no se puede afirmar, se deja registro de que no se pudo. ¿Sí? Entonces, para medir el abdomen, esto, acuérdense que estamos en 11-14 y que el abdomen no lo... Yo voy a medir LEM y listo. O sea, con respecto al feto y la edad gestacional, voy a medir solamente la longitud de memoria máxima. Pero para medir el abdomen, si quisiera tener una valoración más, tengo que tener... Bueno, esta es acá sería la espalda, ¿sí? Tengo la aorta, tengo el estómago, que sé que está a izquierda porque yo subo y bajo con la imagen y sé dónde está la cabeza del bebé y dónde están las piernas del bebé. Y tengo la vena umbilical. Ese es el punto de corte que lo vamos a ver la semana que viene para que yo valore abdomen. ¿Sí? No es para ahora, pero es para que ya lo vean y se podría llegar, en un bebé de 13 semanas se puede medir abdomen y esta es la imagen que voy a encontrar. De hecho, el bebé cuando le estoy haciendo la LEM, ya veo la burbuja gástrica y ya puedo decirle a los papás, tu bebé ya está deglutiendo, ¿sí? Bien. ¿Hablaron de onfalocele? ¿Se acuerdan? Hay dos defectos de la pared abdominal, ¿sí? Que hay que mencionar que se pueden detectar a esta altura. El onfalocele es una falla de la normal regresión embrionaria del intestino medio desde el tallo umbilical, o sea, en la línea media, ¿sí? A la cavidad abdominal. La prevalencia es de 1 en 3000, se asocia con cromosomopatías en el 50% de los casos, principalmente con trisomía 10 y 8. ¿Sí? Pero hay que recordar que hay una posibilidad de que haya una hernia umbilical fisiológica si la LEM es menor a 55 milímetros y el contenido es solo intestino. O sea que hay un momento que podría, en la gesta temprana, que podría llegar a ver como una herniecita umbilical que se va a corregir sola. Entonces, si yo detecto algo en ese bebé menor a 55 milímetros, en ese embrioncito, y tengo una duda, le digo, bueno, te venís en 1 o 2 semanas, lo repetimos al estudio y nos quedamos tranquilos, ¿sí? Pero también podría ser un onfalocele, que es como una hernia de la línea media, ¿sí? Una hernia umbilical sería, ¿sí? Que está bien en línea media, que es la pregunta que suele hacerse siempre. El otro defecto, que es la gastrosquisis, es la herniación del intestino a través de un defecto de la pared abdominal situado lateralmente, por lo general a la derecha, ¿sí? A la derecha de la inserción del cordón umbilical, ¿no? Entonces, nosotros vemos que entra el cordón umbilical perfectamente en el ombligo, ¿sí? Y hacia la derecha sale contenido, ¿sí? Prevalencias de 1 entre 4000, no presencia asociación con aneuploidías, y en todos los casos la condición persiste a lo largo de todo el embarazo, o sea que no voy a esperar que eso retroceda, no le voy a hacer un control a las 2 semanas, 1 semana para ver si eso mejoró, porque va a persistir. La gravedad está dada en este caso dependiendo de qué órganos estén ocupando salidos, ¿no? Fuera del abdomen. Entonces, si yo tengo solamente un poco de intestino, la gravedad es menor. Pero si ya tengo hígado, estómago, todo hacia afuera, ya eso tiene un pronóstico peor y, bueno, todo se tiene que corregir, planificar, corregir. Voy a aprovechar para mencionar que ya hablando desde esto o desde columna o varias alteraciones embriológicas
que es a cierta altura del crecimiento fetal, se pueden corregir de forma quirúrgica intrauterina. Entonces, por ejemplo, lo que podría llegar a ser una bífida, en este momento, en el centro que corresponde, se lo puede intervenir para mejorar el pronóstico de ese bebé. Así que el diagnóstico precoz de muchas de estas alteraciones es muy importante que sea justamente precoz, porque algunas de las correcciones quirúrgicas se tienen que hacer antes de cierta semana, y si me paso de esa semana, ya no se puede hacer la cirugía y ya, bueno, nacerá y se corregirá una vez nacido. Sí, bien. Hasta acá llegamos con este tema, con esta clase. Se hizo más corto. ¿Tienen algo para preguntar? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? La siguiente es un poco más larga, ¿sí? Por acá estamos listos. Si no hay ninguna pregunta, los dejo libre. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que tengan excelente día. Gracias. Igualmente, profe. gracias.